Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol y nos llenamos de gala porque tenemos como invitado a Eduardo Takeshi, quien ha sacado precioso libro que se llama Sansu. Igual me vas a corregir si lo estoy pronunciando mal. Eduardo es ilustrador, es pintor, es docente, es escritor y ha sido escritor toda su vida, pero ya ahora este es el fruto de, por lo que estaba leyendo, su tesis de la maestría de redacción creativa. ¿Y cómo estás, Eduardo? Y sobre todo, ¿cómo te animas a que esta tesis pase a ser un libro? En el 2019, un año antes de la pandemia, decidimos, varios pintores en realidad, Milahudi, Luz Letts, ¿no? Meternos a esta maestría flamante, ser la flamante primera promoción, ¿no? O sea, porque inaugurábamos realmente la maestría en escritura creativa, ¿no? Dirigida por Giovanna Polarolo y Daniela Ramírez. Entonces yo tomé la decisión de todas maneras de meterme a esta maestría para finalmente tener como fruto algo que estaba ahí. Literalmente no sabía cómo iba a salir, ¿no? O sea, pero durante la maestría, durante los 2 años, un año en presencial y un año en virtual, comencé a pensar en esta idea de contar un tipo de infancia, ¿no? O sea, indudablemente la infancia que retrato en Sansu es una infancia ficcional, pero al final de cuentas yo siempre pienso que infancia no es ficcional, que infancia no es inventada, ¿no? O sea, nuestra infancia está construida por muchas cosas que nos dijeron que habíamos hecho inclusive, ¿no? Y que de pronto nos damos cuenta que parte de nuestra infancia está creada por cosas que nos han contado, ¿no? O cosas que vemos como si fuera una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. O sea, es una cuestión muy borrosa, que la dan los años inclusive, ¿no? Y que con los años van variando cosas, ¿no? He contado esta anécdota, por ejemplo, en la que mi hermano me llama desde Atlanta, creo, una vez, me dice, acabo de leer el libro, ¿no? y me he emocionado mucho, ¿no? He sentido mucho, llegado hasta las lágrimas, me dice, ¿no? Leyendo ese libro, pero déjame decirte una cosa, me dice, ¿no? Todo es mentira, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, sí puedes, porque es mi infancia, no es la tuya, es mi invento, le digo, ¿no? Pero es así, o sea, nuestra infancia es ese reino, que es como un reino, ¿no? Un territorio totalmente inventado, ficcional, lleno de cosas, ¿no? Que a uno le da a veces, por este libro me permite a mí visitar esos pequeños hitos, ¿no? Pero sí es cierto, también tengo recuerdos que no son míos, pero mi madre me dice, tal polo que tú recordabas, que tú tenías y no sé qué, y ya uno, como te lo repiten tantas veces, ya lo recreas y a veces no sé si es mi recuerdo o el invento del recuerdo de ella, claro, pero ¿no? Sí es una maravilla. Sansu es un recopilatorio, cuando ustedes vayan, si no lo han visto, es una belleza de libro. Y es literal como un diccionario de palabras en japonés y que es la forma donde usted escribe este recuerdo. Pero sí me llamó la atención, no sé si fue algo ya por un tema de edición, que faltan algunas letras. No sé si ya, imagino que se lo deben haber comentado. Falta la C, falta la G, y dije, bueno,
voy a ver si hay palabras en japonés con Sí, esas sí, letras. sí, sí. ¿Ha sido por algo muy puntual que usted... Sí, ha sido súper puntual, ¿no? O sea, yo cuando comencé a hacer a imaginar esta tesis, ¿no? Tenía otro nombre. El nombre era el otro diccionario, Ujú. ¿no? Entonces, cuando uno comienza a pensar en un diccionario, es el clásico diccionario de la Real Academia o cualquiera, ¿no? O el Sopena, no sé, pero este diccionario era el diccionario que me iba a permitir ordenar, por un lado, ¿no? Y ordenar las palabras que yo recuerdo en japonés, ¿no? Ya. Entonces, el otro diccionario podría ser el otro diccionario sentimental, ¿no? De la infancia. ¿Cuál fue la metodología? Fue muy sencilla, ¿no? O sea, comencé a señalar, inclusive, ya estando en la maestría, señalar los objetos y decir, esto se llama así. Revista se llama Dashi, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y de pronto antiguas palabras también que inclusive en el japonés actual son como dialectos, ¿no? O benyo, por ejemplo, que significa baño, ¿no? Entonces, cada recuerdo, cada palabra, para mí es además un trabajo sobre el lenguaje, Ujú. ¿no? El Sansu es un trabajo sobre el lenguaje, en donde cada palabra es un detonante, Así ¿no? es. Es un detonante de recuerdos, ¿no? En realidad es un gran gatillador, ¿no? Gatilla recuerdos, ¿no? Alguien me dice, shoyu es esto, ¿no? Entonces, shoyu comienza a gatillar un montón de recuerdos, inclusive recuerdos no solo de niños, sino recuerdos de más cercanos, ¿no? Ujú. Como, no sé, cómo le hice probar el shoyu a mis hijos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo esto trae como consecuencia este glosario, ¿no? Ujú. Este glosario de palabras, y es más que un glosario de palabras, es un glosario de sentimientos, ¿no? Sí. De sentimientos en donde hablo de mi padre, de mi abuelo, de mi madre, mis hermanos, ¿no? Entonces, de este núcleo, ¿no? Que además es claro acotar que es esta pequeña isla, como una isla llamada Okinawa, ¿no? Que Ujú. está a media cuadra nomás del parque universitario, ¿no? O sea, es una traslación geográfica que sucede, ¿no? Que sucede en las casas en donde hay como una fractura, ¿no? Una fractura con el exterior, Ujú. ¿no? Dentro, como usted comenta, de este libro vamos a ver muchos pasajes, no solo de su vida, sino de su familia. Uh-huh. Y sus padres de niños van a vivir a Japón y viven el horror de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ustedes, con sus hijos, viven también el gobierno militar, todo lo que ha pasado. Absolutamente. Y ahora vivimos una crisis social, política. ¿Será que Totalmente. vivimos siempre en este círculo eterno de pura crisis? Pero aún Sí. así está esta emoción de seguir viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la crisis y a veces la vocación del país, a veces, ¿no? de su vocación de abismo que tiene, ¿no? Que se acerca al abismo y después retrocede, se acerca, retrocede, es muy natural, es muy estructural además, ¿no? O sea, es muy estructural, o sea, lo que vivimos ahora indudablemente se va a repetir pasado mañana, si no mañana, en 10 años, o sea, y en realidad también es una sensación mundial, ¿no? O sea, no salimos de una pandemia, que era una guerra, literalmente, ¿no? Contra un virus, y entramos de pronto mundialmente en una especie de desorden como Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es terrible, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hemos pasado,
logrado sobrevivir a la pandemia, ¿no? Pero hemos entrado pues en una pandemia política muy fuerte, ¿no? O sea, en una especie de cuestión viral que siempre aparece y que siempre nos hace ver muchas cosas, pero a mí como creador me da, es un país muy rico, es paradójico. Sí, Es claro. paradójico, ¿no? Es paradójico que en tiempos de crisis la creación sea un gran motor, ¿no? Y además creo que el papel del arte es justamente, en la actualidad también es un activador, ¿no? Es un activador, pero y a la vez es una memoria de lo que somos. Así es. Si algo también he disfrutado mucho el libro, y una parte que me gustó un montón, aunque habló muy poquito, sobre la historia de sus padres. Su madre nace acá, se va a vivir a Japón, y ella quería dedicarse pues a cuidar, trabajar con su tío, a niños, con su tío el veterinario. Tenía ya como que su vida programada, pero no, tienes que regresar a Perú. Así es. Y en el vuelo lo sientan con un muchacho que venía de un juergón, y dijo, ¿sabes qué? Yo llego a Lima, me vuelvo de monja, chao con todo. 5 años después se casa con este caballero. Sí. Yo leí esa parte porque usted lo nombra en estos capítulos, decía, esta es la base para una novela. Le provocaría escribir, o sea, obviamente con mucha más ficción, esta historia. ¿Ya le han propuesto? Sí, a mí toda la estructura de este libro son como pequeñas estampas, ¿no? Pequeñas estampas, y son como de lectura que inclusive uno saltea de un punto a otro, ¿no? Y cada uno da un fruto diferente, ¿no? Por ejemplo, esa historia que se menciona del encuentro de mis padres, y que yo finalizo diciendo 9 años después nací yo, ¿no? Sin saber qué cosa pasa en el proceso, ¿no? Y claro, es literario, inclusive lo coloco literario, ¿no? Pero mi madre me lo contó tal cual, ¿no? Tal cual toda la historia, todo lo que lloró durante el vuelo, por ejemplo, ¿no? Donde iba al lado de un extraño que le habían encargado justamente este extraño acompañarla, ¿no? Y el extraño estaba en una bomba increíble. Sí. Entonces, mis padres tienen eso de contar cosas, ¿no? Pero literariamente, claro, por supuesto, podría ser una novela sobre las migraciones, sobre las migraciones del amor, inclusive, sobre cómo alguien acepta determinado destino, ¿no? Y cómo esto configura toda una narración, puede ser inclusive una novela, ¿no? Por ejemplo, en el libro hay el relato sobre un tío, ¿no? El tío que era un loco de la calle, ¿no? Eso tiene como correspondencia, ya lo escribí justamente en la maestría junto con el cineasta Joel Calero, ¿no? El director de cine, que nos enseñaba un guión sobre esa historia, ¿no? O sea, un guión que ya salió de esa historia, y por ejemplo ese es un subproducto de este, ¿no? Un spin-off, como le dicen, ¿no? de este libro, ¿no? Igual hay varias cosas, ¿no? Sí. sobre inclusive los objetos de la infancia, las personas de la infancia. Hay muchas personas que no están en el libro, ¿no? Pero por lo pronto este Sansu es como un recuerdo, ¿no? Un glosario de recuerdos, de casi estampas. Yo lo llamo estampas porque no tienen la capacidad de generar otra cosa más grande, pero es como una especie
de palito de helado que te dan en las tiendas para que pruebes el sabor. Y ¿no? ahí puedes ir jalando. Puedes ir jalando, ¿no? Y finalmente pedir toda la bola, ¿no? Pero era esta sensación de estampa, de cosa pequeña, ¿no? Y a mí me gustó mucho recopilarla, especialmente, ¿no? Creo que si ya los editores de Random se ponen las pilas y tengamos próximamente unas colecciones de novelas, porque tiene muchas, todas tienen mucho material, pero particularmente me jaló esta historia de sus padres, porque creo que tiene mucho trasfondo, ¿no? Que es el tema de la migración. Usted pasó su infancia, casi adolescencia en Barrios Altos, un barrio que lo acogió en su niñez, un barrio que ha ido en decadencia. Yo también nací en Barrios Altos. Y usted ha regresado últimamente, ha vuelto a caminar, como hay también un relato que con su padre le dice, aquí había tal cosa, aquí había tal. ¿Usted ha hecho ejercicio? Sí, claro. Hace algunos años, un amigo, el amigo del que hablo ahí, que es Toño, es un gran amigo, es quizás el mejor amigo que vive ahora en Las Vegas, ¿no? Llegó después de 20 años aquí a Lima, regresó después de 20 años exactamente, y nos pasamos recorriendo el barrio de Cotabambas. Aquí estaba aquí está reconstruyendo esta especie de cosa inexistente, porque ya no estaba la antigua casa, ahora es como una especie de terminal terrestre, creo, ¿no? La antigua panadería que estaba en algún sitio tampoco era. En realidad, cuando uno hace ese ejercicio de reconstrucción, ¿no? Es como aquellas personas que tienen poderes parapsicológicos y ven fantasmas, ¿no? Entonces aquí estaba, ¿no? Aquí había tal cosa. Aquí había tal cosa, ¿no? Y aparece ahí en la memoria, ¿no? Y con este amigo recorrimos ese lado, ¿no? Y que finalmente yo siempre pienso que el tesoro del pasado, ¿no? En realidad es el presente. O sea, es increíble, porque finalmente terminamos ese viaje, nos subimos al auto, manejamos, recordamos, ¿no? Y recordamos finalmente la maravilla de estar vivos, ¿no? De estar vivos y de estar encontrándonos después de 20 años, ¿no? Entonces ese presente era el gran tesoro en realidad, ¿no? El encontrarse y el ver su espacio de antaño con los cambios positivos, negativos, eso al final ya es subjetivo, claro. Pero es como que ese viaje. Justo usted comentó hace un momento en Kichigay, que habla sobre el loco. En Barrios Altos es parte, lamentablemente, del entorno ver a los loquitos. En casa decían el loquito los loquitos, esta gente que en algún momento pierde la brújula y ya termina en un descuido tal. Pero es como si todos se hubieran centrado por ahí, porque había, o al menos en la época que yo vivía, había muchísimo. Y ya llega a ser tan parte de lo que uno encuentra, sí, que es terrible, de que ya no te asombras. Pero luego, ya leyendo el texto, empecé a reflexionar, decía, ¿cuánta falta hace en nuestro país? Sigue habiendo la salud mental, o sea, nadie se preocupa por ellos. Era parte terrible del paisaje, pero ya ni siquiera era fijarnos que ese era hijo de alguien, hermano de alguien, que tuvo una infancia, tuvo una familia. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento? Cuando ese pensamiento también a mí me ocurre igual que a ti, ¿no? O sea, tú ves una persona que deambula por la calle, ¿no? Y que sabes que ya perdió brújula, y tú dices, es una persona que ha tenido papás, que ha tenido hermanos, que ha tenido, ¿no? Entonces, esta historia del tío
del tío loco de la calle, ¿no? Era terrible, ¿no? Pero a la vez era como un personaje que siempre tocaba la puerta, que nunca quería entrar a la casa, porque parecía que tenía un auto, ¿no? Así, tenía una idea de no voy a entrar, pues porque soy un ser que ya está fuera de estoy fuera de la casa, ¿no? No voy a meter mi olor, no voy a meter nada, no voy a meter mi locura, ¿no? La locura está fuera. Entonces, ese personaje llenó mi infancia en realidad bastante, ¿no? O sea, porque yo le preguntaba a mi papá y era como, no sé si no era un tema tabú, pero sí, él me contó, me dijo, era mi primo más pleitista de todos, ¿no? Y le gustaba pelearse en la calle, ¿no? Y un día recibió un mal golpe, después recibió otro golpe, entonces quedó muy mal, ¿no? Es un resumen muy, muy sintético de un drama muchísimo mayor, ¿no? Que ocultaba una familia, que ocultaba un montón de cosas, ¿no? Pero que en el fondo era esta idea de no invisibilizar, su presencia era no invisibilizar el problema, ¿no? O sea, era estar ahí, ¿no? Con esa contundencia de loco, ¿no? Y sí, y creo que parte del proyecto de algún próximo proyecto va a ser esa historia, ¿no? Sí, porque hay mucho detrás. La verdad que creo que es la primera vez que después de leer esta historia que me hizo regresar a mi época de más chica, cuando viví en Barrio Salto, y recordar todos estos muchachos, y empecé a tomar conciencia de que ese chico tenía una familia, tenía una madre, tenía un padre, tal vez no vivía ahí y simplemente terminó en este lugar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es que tienes que llegar hasta este extremo? Claro. Es decir, hay mucho que investigar y hay mucho también que preguntarse como sociedad, como Estado, ¿qué hacemos con todas estas personas? ¿No? En realidad, la salud mental, pues, en el país es lo que menos. Es quizá porque uno dice, no, o sea, vemos a una persona exitosa de pronto, ¿no? Que tiene unos proyectos preciosos y de pronto al día siguiente ves la noticia que se ha quitado la vida o ese tipo de cosas. Y creo que es el enemigo más silencioso, o sea, el que menos grita, ¿no? Que es el de la salud mental, ¿no? Es cierto. Hay una historia que me hizo recordar también otra, que es cuando usted cuenta lo de Elcio Tokeshi, que es un hombre brasileño que se contacta con usted y le dice, estaba googleando y googleé Eduardo Tokeshi, y resulta que él tuvo también un hermano que nació 3 años después que usted, que siendo bebé muere, y que él le llama la atención tener un homónimo y que quería conversar. Usted cuenta la historia, y mientras yo leía eso recordé la historia de Dalí, que también tuvo un hermano mayor, muere, y papá no tuvieron la mejor idea de ponerle el mismo nombre. Entonces el chico, cuando iba de su casa al colegio, veía el cementerio Salvador Dalí. A veces los papás hacen cosas bastante tenebrosas, pero esa situación bastante extraña, ¿cómo la procesó? ¿Cómo fue eso? Cuando recibo este mail de Elcio, ¿no? Me sorprendió, pero además él decía, seguramente tú como artista, este hecho te va a parecer sumamente extraño, ¿no? Y sí me pareció extraño, ¿no? Que a kilómetros de distancia haya, porque yo usualmente cuando googleo mi nombre y mi apellido juntos, aparezco ahí, ¿no? No aparece otro. Entonces me dice, me contó la historia, ¿no? Yo tenía un hermano que se llamaba Eduardo, ¿no? Además, se llama Eduardo porque en Brasil
por lógica tendría que llamarse Eduardo, ¿no? Claro. ¿No? Pero se llamaba, sus padres le pusieron Eduardo, ¿no? Ya eso ya resultaba para mí una especie de señal de algo, ¿no? Entonces, y el día en que nos encontramos, me encontró, nos encontramos en un hotel, me mostró las fotos, ¿no? De la tumba, que era como una especie de cuna fúnebre, ¿no? En donde ahí descansa el bebé Eduardo Takeshi, ¿no? Entonces, por un lado me puse a imaginar qué cosa sería el Eduardo de ahora, ¿no? Encontrarnos los dos, ver, pero lo más interesante de todo esto fue que al final yo le obsequié 2 cuadros, uno para él y otro para sus padres, ¿no? Y él me envía la foto de los padres, ¿no? Y los veo ahí con un cuadro, cargando un cuadro de un Eduardo Takeshi, ¿no? Seguramente de un hijo, ¿no? Sí. Y lo más bonito de todo es cuando Elcio me escribe, ¿no? Y se despide diciendo, bueno, gracias por la conversación de la otra vez, nos vemos, ¿no? Tu nuevo hermano, ¿no? Elcio. Y en realidad gané una historia y gané un hermano. Sí, es una historia preciosa. Usted cuenta en el libro Es que es serio, si no han ido por él tienen que hacerlo. Y voy a leerlo textualmente. Crecer en una cantina es como crecer en un circo. Es el espectáculo de la transformación. Como hombres serios de corbata, tras 1 o 2 copas, se convierten en domadores de su propio delirio. Años... ¿Cómo es ese vistazo de un niño, o sea, ya usted ahora como adulto, la percepción de un niño de ver todos estos cambios, ¿no? Veías un hombre, porque venían también los profesores universitarios, porque estaba cerca de San Marcos, y luego eran pues desconocidos. Claro, o sea, para mí era como la gran aventura, ¿no? Para mi hermano, para mi hermana, para todos era, como niños, era pues un espectáculo sin haber tomado ningún trago, ver cómo estos hombres, ¿no? Cambiaban, se transformaban, ¿no? Las grandes grescas de las peleas que había en la cantina eran increíbles, ¿no? O sea, eran increíbles, volaban las sillas, todo ese tipo de cosas. No sé si sea una experiencia recomendable para un niño, ¿no? Ni tampoco recomiendo a los padres que lo lleven a esta experiencia. Pero para mí fue como un romper algo, ¿no? O sea, no sé si la inocencia, pero sí fue como verlo desde niño, ¿no? Hasta los 10 años, más o menos. Ver eso fue encontrar además a otros tíos, como, ¿no? Porque ya se habían convertido en tíos los borrachos, ¿no? El tío tanto, ¿no? Y sí, o sea, yo era que recuerdo en estos tiempos turbulentos, me acuerdo que otro de los recuerdos que no están en el relato, ¿no? Uh-huh. Son los estudiantes sanmarquinos corriendo dentro de la cantina, perseguidos por la represión, ¿no? Y mi abuela, increíblemente, escondiéndolos, ¿no? Y cerrando la cantina, y no sé, yo creo que ahí hay también otras historias, ¿no? O sea, por eso yo recuerdo muy bien el olor al gas lacrimógeno, ¿no? Porque se llenaba. Y entonces... Y el olor a acerrín también. El olor a acerrín, la mezcla de la cerveza con el acerrín, es un clásico, ¿no? Y el recuerdo de haber crecido en un sitio donde mi madre, mis abuelos, estaban como insertados, ¿no? Estaban como insertados, y por eso es que yo digo que cuando a mí me hablan del chino en la esquina, ¿no?
cuando nos hablaban del chino de la esquina, en realidad estaban hablando, nosotros éramos los chinos de la esquina. Los chinos de la esquina. Ustedes eran los protagonistas de los recuerdos. Sí, entonces era eso, ¿no? Tal vez algunos amarquinos, algunos profesores todavía de la ciudad, del parque universitario de la universidad, recuerden todavía esa cantina, ¿no? Porque en realidad San Marcos está rodeada de legendarios bares, ¿no? Uh-huh. El Chino Chino, La Llegada, varios de ellos, ¿no? El Palermo. Y también estaba esta bodega, pues, que era con cantina, ¿no? Era casi la casa del jabonero, que no caía resbalado. Sí. Era más probable. La gran enseñanza fue la de mi abuelo, ¿no? O sea, me dijo, si tú eres dueño de cantina, siempre toma en otra cantina, ¿no? nunca. Un gran consejo. Un gran consejo. Un maravilloso consejo. En Chatsu, o camisa, porque además usted aprendió su papá lo manda de chico a que lo ayude en sus negocios, y era uno de venta de camisa, y como siempre pasa, hasta los que hemos trabajado en retail, siempre tienes el producto hueso, ¿no? Esta camisa o este producto que no se va a vender con nada porque el color, por el diseño, por X motivo. Y yo cuando la leía sentía, bueno, ¿será que también nosotros tenemos siempre esa camisa hueso, ese algo que queremos desprender de nosotros también? ¿Lo ha visto así? Sí, yo creo que esta idea de vender aquello que no se vende, yo siempre, eso me enseñó a mí muchísimas cosas. Me enseñó literalmente, tal vez sea una confesión de pintor, ¿no? Que el cuadro que no se vende, ¿ya? Tal vez 15 o 20 años después se vende, porque encuentra a alguien que se enamora del cuadro, ¿no? Uh-huh. Me enseñó que hay que insistir, ¿no? Que hay que siempre que no todo lo feo es feo, ¿no? Entonces, o todo lo invendible siempre es vendible, siempre hay alguien que se va a enamorar de esa pieza, vamos a lograr que se enamore de algo, ¿no? Y igual resulta también como el libro, ¿no? O sea, tratar de que finalmente yo creo que la literatura, que el arte en sí, ¿no? Es todas las estrategias del enamoramiento, ¿no? O sea, si un libro lo abrimos y nos cuesta de pronto, me ha pasado últimamente con algunos libros, ¿no? Que lo abres y te cuesta entrar, ¿no? Pero una vez que te cuesta entrar, quizás de pronto son los libros más maravillosos del mundo, ¿no? O sea, entras, ¿no? Y es como haber tenido que hacer ese trabajo para entrar. Me ha pasado con El espía del Inca, por ejemplo, ¿no? Con El espía del Inca me ha parecido que es como pasar una valla y de pronto entras en una especie de dinámica increíble, ¿no? Entonces, para mí ha sido maravilloso, ¿no? Leerlo así y encontrarle este sentido y eso pasa pues con las camisas que a veces son duras de vender, ¿no? Porque no es su época en ese momento. Porque no es su momento, ¿no? Exacto, no es su momento. Después del glosario empiezan unos poemas hermosos, y hay uno que dibujaba en los papeles de despacho, que es un retrato muy actual. Lo escribió hace mucho. Este poema tiene algún tiempo, porque parece el recuerdo es muy antiguo, el poema es más nuevo, ¿no? Ya. Y es sobre eso, ¿no? O sea, los papeles tienen un nombre en especial, se llaman papeles de sulfito, ¿no? Y que era un papel muy delgado, áspero por un lado, suave por otro lado, y venían en unos tamaños de cartulina, ¿no? Así grandes para poder envolver todo, ¿no? Yo sufría de asma,
no podía estar parado, corriendo, porque me ahogaba, no podía estar echado, porque también me ahogaba, entonces tenía que estar sentado. Mis padres hasta creo que hicieron una especie de silla para que yo sentado en la cama estuviera dibujando, ¿no? Y también dibujaba en el comedor, dibujaba en todos los sitios, y finalmente los papeles esos, yo dibujaba en estos papeles de despacho, que luego mi abuela, mi abuelo se los llevaba nuevamente para seguir envolviendo, porque eran papeles caros, entonces envolvían los papeles con mis dibujos, ¿no? Yo hasta ahora pienso, alguien debe ser un coleccionista de esos papeles que coleccionó así, los estiró bien, los planchó, ¿no? Y había dibujos de Batman, James Bond, me acuerdo, y pues se los llevaban, ¿no? O sea, mis dibujos se iban yendo. Por eso no tengo dibujos de chico, porque esos grandes dibujos de chico se fueron con el kilo de arroz, con el fideo canuto. Con el fideo canuto así envuelto, ¿no? En esos paquetes. Y creo que es eso, ¿no? O sea, finalmente el recuerdo, y recuerdo muy bien, recuerdo el olor, recuerdo la idea de estar dibujando, ¿no? Y a veces pues dibujaba en una esquina y cambiaba de papel, ¿no? Y después dibujaba algo muy grande, ¿no? Y cambiaba de papel. Alguna que otra persona cuando compró dijo, qué bonitos dibujos, ¿no? De pronto pude ser muy bueno como dibujante de papeles de regalo. El talento está para todo momento. Su libro tiene muchas frases, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es, soy una botella de sillao con Inca Kola adentro. Y para mí, además de ser una de las favoritas del libro, siento que encierra mucho, tanto su personalidad, como lo que es el proceso de la migración, el tener todas estas culturas dentro. ¿Siempre se sintió así? ¿Siempre sintió que esto era...? Sí, que hay una fractura con el exterior y el interior, ¿no? Indudablemente, sí. Es como entrar en un espacio en donde lo aparente no es lo que uno aparenta, ¿no? Yo aparento ser de pronto un japonés de no sé dónde, un japonés de Okinawa, que en realidad podría estar en Okinawa, pero que por dentro pues tiene todo el sentido de la peruanidad puesta, ¿no? O sea, qué mejor que el Inca Kola, ¿no? Podría haber puesto soy una botella, la traducción actual podría ser soy una botella de sake con pisco adentro, pero como yo no veo, la Inca Kola me pareció tan significativa, tan potente, ¿no? Que puse esa frase hace años, es esa frase en donde un poco es la idea de la migración, ¿no? Uno migra, y migra, ¿no? Mis sobrinas están en Nueva York. Mis sobrinas tienen toda la apariencia japonesa del mundo, ¿no? Pero son gringuísimas, ¿no? Saben el español, pero tienen un sentimiento que ya es como indescifrable para mí, ¿no? Como es eso, ¿no? O sea, y mis padres igual, ¿no? Mis padres también, ¿no? Eran como para allá, cuando vienen para acá ya comienzan a encontrar otro tipo, pero pues en ellos está mucho más asentado los japoneses, ¿no? Como su país que quería que las cenizas mitad se quedaran en Paracas y la otra. Así es, todavía estamos ahí, tengo las cenizas de mi padre en casa y están esperando esos dos viajes. Y por ejemplo, yo sentí que siempre mi abuelo era más peruano que mi padre, ¿no? Porque mi abuelo estuvo desde muy joven, 16, 17 años, vino aquí. Entonces eso ya es toda una vida, pues, ¿no?
cuando a los 65, creo, cierran la cantina y lo mandan al Japón para que se pasee y conozca a una hija que él tenía allá, ¿no? Que era mi tía. Él se regresa, uno piensa que se va a quedar toda la vida de pronto, pero no, pues se extrañaba a la gente del barrio inclusive lo extrañaba. Entonces don Julio regresó a los 2 meses, ¿no? Porque su hija le daba yogurt, ¿no? Allá en los 70, imagínate. Entonces regresó buscando algo. Y yo siempre he pensado que podemos escoger dónde nacer. No, podemos no escoger dónde nacer, pero sí dónde morir, ¿no? Sí. Entonces, ese es el caso de mi abuelo, ¿no? Que era más peruano que... Es más, mi abuelo y mi abuela son los primeros en enseñarme lisuras o cosas como esas, ¿no? Esa potencia. Creo que cuando alguien te enseña algo tan potente como un arma para defenderte, ¿no? Es que te está enseñando un pedazo de ellos, y un pedazo de peruanidad, ¿no? La lisura, impronunciable en ese momento, ¿no? Pero más potente me la enseñó mi abuelo, ¿no? O sea, que era... Y me la enseñó por escucharla, ¿no? Por escucharla, ¿no? Las grandes, importantes lecciones de la vida. Sí. Saberlas, pronunciarlas bien. Sí. Sansu está en librería. Sansu es su hijo ahora. ¿Qué le gustaría dejarle? A mí me ha conmovido mucho. A sus lectores, ¿qué le gustaría dejarle? A mí me gustaría siempre que un libro sea como el libro, se quede como el libro eterno. Igual cuando yo pinto un cuadro, yo quisiera que esa visión del cuadro se quede en el espectador. Mucho tiempo, mucho rato. Es más, se quede viviendo dentro. Pasa lo mismo con el libro. El libro es una mano mía que quisiera tocar otras manos, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, es el encargo que le dejo al libro, ¿no? que toque a la gente, que sepa tocar corazones, sepa tocar, ¿no? Fibras que algunas personas de pronto lo tenían escondido, ¿no? Eso me han escrito mucho sobre gente de la comunidad, por ejemplo, que ha recibido el libro y ha sentido que estoy escribiendo para ellos. Y para mí ese es el mejor premio que me da Sansu, ¿no? Es que pueda que mi experiencia haya sido la suya. Sí, ella lo que hace Sansu realmente es conmover. Así es que gracias, Eduardo, por estar aquí. No, gracias. Y ya saben que este libro lo pueden encontrar en todas las librerías Crisol, pero en serio, vayan por él porque van a emocionarse mucho. Muchas gracias por Sansu. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, comparte y comenta. Y no te olvides de darle a la campanita para más videos así.